Bueno, es un riesgo, es una estrategia arriesgada, pero que puede ser positiva, ¿verdad? Empezar desde afuera a pujar por una agenda. Yo lo haría de una manera distinta, pero el presidente Zelaya ha demostrado tener una gran habilidad y el gran riesgo es que Libre finalmente por jugar a esto se quede por fuera, pero el presidente Zelaya debe estar consciente de eso, que hay unos riesgos que se pueden asumir, pero también hay la oportunidad de ganar. Para mí el gran punto es que Libre realmente asuma cuáles son las demandas ciudadanas de democratizar el país y de una lucha efectiva contra la corrupción. En eso Libre nos debe también asumir una responsabilidad. La gente fue a las calles a protestar no solo contra el fraude, sino a protestar con un gobierno que ha creado un sistema autoritario, que ha creado un sistema que viola los derechos humanos y eso es parte de los temas que deben asumirse en este diálogo. ¿Y usted cree que Mel se quede fuera del diálogo? No, Mel está dentro del diálogo, es parte de su estrategia política. Que forme parte de los acuerdos en esta primera etapa, probablemente no. Pero eso va a depender de cuál sea la estrategia que él esté utilizando. Aunque es visible, yo diría que todavía no se logra develar todas las cartas que hay bajo la mesa, pero ya lo dijo el representante del gobierno, es importante que para generar diálogo las partes pongan en la mesa cuáles son los puntos que ellos quieren dialogar y sobre los cuales quieren llegar a acuerdos. O sea, es una estrategia de Mel por los momentos decir que no va a la mesa del diálogo, pero al final puede ir. Evidentemente que es así, ¿verdad? Y yo diría, es que el diálogo es una necesidad. Mel Zelaya, el país no va a salir de esta crisis si no hay diálogo entre las partes y una parte muy importante es Libre. Entonces, claro, yo creo que lo importante es que, en el país ha habido diálogos directos entre Manuel Zelaya Rosales y Juan Orlando Hernández, pero ese diálogo solo ha producido acuerdos que les benefician a ellos. Ahora el diálogo debe ser público para que se tome en cuenta cuáles son los puntos que la ciudadanía quiere. Y este diálogo es en el tema electoral. Es para reformas electorales, no para quizás una pretensión de que Juan Orlando Hernández salga del poder. Bueno, cualquier fuerza política puede plantearse como meta que Juan Orlando Hernández salga del poder. La viabilidad de que eso se logre mediante el diálogo va a depender de cómo actúen las otras fuerzas políticas. Pero yo no descartaría eso, pero tampoco me atrevería a vaticinar si eso va a triunfar o no. La realidad es que tenemos un presidente reconocido por la comunidad internacional, reconocido por los propios hondureños. El país sigue. El país, usted y yo pagamos nuestros impuestos, usted y yo respetamos las autoridades que este presidente ha nombrado, es decir, hay un reconocimiento tácito que la oposición no puede desconocer. Lo que el gobierno tampoco puede desconocer es que hay temas sensibles que se deben resolver si no queremos que haya nuevos estallidos sociales en el país. Bien, habrá que estudiar lo que él ha planteado por escrito. Creo que es deber de la representación de Naciones Unidas en Honduras dar respuesta a esa petición. Igualmente los demás participantes valorar las consecuencias de esto, pero no hay duda de que si no participa Libre, ese diálogo va al fracaso. Para empezar con algo. Sí, bueno, entiendo que Narrala ha mandado a sus representantes y la invitación es a la alianza. Y si Narrala ha enviado a sus representantes es porque se asume que la alianza está presente. La Alianza Patriótica también ha pedido representación, igual que todos los demás partidos políticos y varios sectores. Seguramente para abogar por los corruptos, porque ese partido solo para eso sirve. Ahora, exactamente, ¿están todos los que deben estar en este diálogo, el Pino también o se está deben de pidiendo, incorporar otros actores? Mire, los demás partidos políticos sabemos que son inexistentes. Esos son simples cascarones, algunos de ellos son consecuencia de la práctica esa del vudú, que revive muertos, porque ya estaban unos muertos, los revivió la Sala Constitucional. Y mire lo que nos resulta de revivir un muerto, que lo que tenemos todo es producto de su descomposición como institución. Así es que yo diría que con los que están presentes, el Partido Liberal, Libre y Partido Nacional son más que suficientes. O sea, Libre debe integrar este diálogo. Sí, desde lógico. Si no lo integra, va al fracaso. Es que el Partido Nacional tiene que ir representado por
desde luego quien quiera, pero no, el gobierno no tiene que tener representación. Este es un problema político y político debe tener su solución. ¿Se debe centrar solo en dialogar sobre lo que ocurrió el 26 de noviembre, el problema electoral, o se debe de ampliar la agenda? Yo creo que sí debe tocarse ese tema, definitivamente sí, pero fundamentalmente la ruptura del orden constitucional. Aquí ha habido una ruptura del orden constitucional y ese tema debe tratarse. Y ahí entra lo del fraude y entra también las reformas electorales. Eso de prediálogo me resulta bastante complicado, ¿no? Prediálogo es como toda la antesala del diálogo, ¿no? Bueno, independientemente del calificativo que le den, yo solo puedo decirle lo siguiente: para que un diálogo funcione necesita por lo menos 4 condiciones básicas. Primero, actores adecuados. Primero definamos qué clase de diálogo queremos. ¿Es un diálogo nacional? Si es un diálogo nacional, la agenda tiene que ser nacional. ¿Es un diálogo social? Si es social, pues vamos a hablar de salud, de educación, o es un diálogo político. Porque si es político, los actores son los políticos. No veo que tienen que hacer los cooperativistas en ese tema. Posiblemente en el diálogo social, los cooperativistas son un actor clave. Pero en el diálogo político pongan los políticos, que son los que crearon el conflicto. Es decir, los actores que pueden resolver, salir del conflicto, son los que lo crearon. Entonces, actores adecuados en primer lugar. Segundo lugar, agenda mínima adecuada. Es decir, no van a ir a hablar de educación, ni de salarios, ni de impuestos. Van a ir a hablar del conflicto político, cómo salir de él. Fíjense bien que dije salir del conflicto, no resolver el problema. El problema se va a resolver con la reforma político-electoral, pero salir del conflicto, para eso es el diálogo. Entonces, actores adecuados, agenda mínima adecuada. Tercero, compromiso de que los acuerdos a los que se llegue son de obligatorio cumplimiento. Si no, es una pérdida de tiempo. Y en cuarto lugar, que puede ser cuestionable o discutible, un mediador preferiblemente internacional, no digo exclusivamente, preferiblemente internacional, adecuado. ¿Y cuáles serían, para salir del conflicto, los puntos, por ejemplo? Pues los puntos básicos son: ¿el sistema electoral hondureño es funcional a la democracia o no? No, no es funcional, está colapsado, hay que cambiarlo, pero cambiémoslo con principios de equidad, cambiémoslo reconociendo una verdad elemental: el escenario político hondureño tiene nuevos actores. La geografía electoral cambió. Pero esto no conlleva, don Víctor, por ejemplo, a las pretensiones de algunos que el don Juan Orlando Hernández, que el presidente va a salir del poder para arreglar el conflicto, por ejemplo, instalar a otros temas que hay que negociar. Para mí, que el tema de negociar debe ser un gobierno de transición, que dure 2 años, en el cual se prepare la reforma electoral y se preparen elecciones nuevas. La negativa para salir del conflicto, porque este gobierno es ilegítimo. La negativa del presidente Zelaya de no incorporarse a este diálogo, ¿cómo la visualiza, doctor? La veo como un error político. Es decir, rechazar la participación en el diálogo no es lo más aconsejable en este momento. En todo caso, existe la opción de retirarte del diálogo si el diálogo no funciona. Pero rechazarlo de antemano, a priori, no lo creo. Personalmente no lo veo conveniente. ¿Lo hace por cálculo político? No, las razones por las cuales lo hace tendría que darlas el presidente Zelaya. Yo no las podría dar, pero sí le digo lo que yo haría en su lugar. Ahora, pero ahorita el diálogo se debe enfocar a lo político, ¿cree usted? Debe de enfocarse a lo político y ojalá sea así, porque si se diluye en otros temas, es un mecanismo que el gobierno tiene para ganar tiempo. Si el gobierno cree que el diálogo es para ganar tiempo, eso quiere decir que el gobierno quiere demorar la solución. Y a Honduras no le conviene. Pero si la propuesta solo son reformas electorales. Bueno, pues está bien, podría salir porque la reforma político-electoral es una de las características de la solución del problema. Y aunque termine el periodo. Bueno, eso es un tema de discusión, porque hay otra opción. Si no quieren un gobierno de transición de 2 años, pues un gobierno de integración de 4 años, pero de integración, no de repartición de cargos. O sea, y hay una tercera opción que es la peor, un gobierno de partido, que es lo que está haciendo en este momento.
un gobierno ilegítimo gobernando en nombre de un partido que se dice ganador de unas elecciones que se robaron, eso no tiene ningún futuro.